¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que recibes con una sonrisa y un gesto amable trae en verdad bendición a tu vida? Hay momentos en los que lo que parece un detalle inocente puede esconder una sombra que se instala sin que lo notes, alterando la paz de tu hogar y debilitando tu corazón. No es casual que la palabra de Dios advierta con tanta claridad en Deuteronomio 7:26. Está escrito: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Es un llamado fuerte, casi incómodo, porque nos recuerda que incluso a través de lo material pueden abrirse puertas hacia lo que roba la gracia. Muchos creen que los objetos son simples cosas sin valor más allá de lo estético o lo práctico. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel nos muestra otra realidad cuando Acán escondió un manto babilónico, plata y oro. Lo que parecía inofensivo se convirtió en motivo de derrota para todo un pueblo. Josué escuchó de parte de Dios que Israel no podría resistir a sus enemigos mientras conservaran lo prohibido en su campamento. Un solo objeto fue suficiente para que la presencia del Señor se apartara. Y si esto sucedió entonces, ¿qué podría estar ocurriendo hoy en medio de tantas cosas que aceptamos sin discernimiento? Es común que una persona reciba un regalo pensando solo en el gesto, en la cortesía, sin detenerse a considerar qué historia lleva consigo ese objeto. Puede que provenga de manos que estuvieron envueltas en prácticas que deshonran a Dios, o que haya sido creado con un propósito oscuro. Lo inquietante es que sin saberlo quien lo recibe, abre una grieta por la cual la opresión encuentra entrada. Lo que debía traer alegría comienza a pesar como una nube invisible que altera el ambiente espiritual. Se recuerda el testimonio de una mujer sencilla que colocó en su sala una estatua que le habían obsequiado. Nada extraordinario parecía esconderse en ella, hasta que las noches se llenaron de sueños pesados y la armonía familiar comenzó a resquebrajarse. Solo cuando en oración entendió que debía deshacerse de aquella figura, descubrió que representaba a una deidad pagana. Fue al retirarla que la paz regresó a su hogar. Así lo que parecía un simple adorno resultó ser una cadena silenciosa que necesitaba ser rota. En la vida de Sanjarbel también se percibe esta misma sensibilidad espiritual. Aquel monje libanés vivía con tal austeridad que apenas conservaba lo indispensable. No era por desprecio de lo material en sí mismo, sino porque intuía que cada objeto debía estar al servicio de la luz y no de la sombra. Su celda era pobre sin adornos superfluos, porque comprendía que incluso en lo pequeño se podía filtrar una distracción que desviara el corazón de la presencia de Dios. Era su modo de cerrar la puerta a todo lo que pudiera entorpecer la unión con el Señor. La Escritura no habla de supersticiones, ni de miedos irracionales, sino de realidades espirituales. Cuando los primeros cristianos en Éfeso reconocieron que sus libros de magia estaban en contra de la fe, no los guardaron como recuerdos, ni los regalaron a otros, sino que los quemaron públicamente aun cuando valían una fortuna. Hechos 19 narra que la suma era de 50,000 piezas de plata. No les importó perder lo material porque comprendieron que era necesario cortar con todo vínculo que mantuviera abierta la puerta al enemigo. De la misma manera, hay quienes hoy conservan prendas, figuras o amuletos, ignorando que están cargados de significados ajenos a la verdad. Se trata de elementos que transmiten un peso invisible, algo que lentamente corroe la fe y roba la paz. No basta con guardarlos en un cajón, ni con fingir que no existen. El mandato bíblico es radical: aborrecer y desechar lo que ha sido consagrado a lo que no honra a Dios. Se podría pensar que estas advertencias son exageradas, pero el mundo espiritual no se mide con los mismos criterios que el mundo visible. Basta un detalle aparentemente insignificante para desviar la mirada y enredar el alma. Sancharbel, desde su soledad en Anaya, sabía que la pureza del corazón requería también la pureza del entorno. Cada oración suya estaba sostenida por ese discernimiento: no dar cabida a nada que no proviniera de la bondad divina. El ser humano fue creado para vivir en libertad, pero a menudo se deja seducir por lo que brilla. El oro, la plata, los adornos que tanto deslumbran,
pueden convertirse en cadenas invisibles cuando su origen está manchado por la idolatría o la corrupción. Por eso la Biblia insiste: no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Deuteronomio 7:25. No se trata del metal en sí, sino de la carga que trae consigo cuando ha sido usado para fines ajenos a Dios. Y si lo que has aceptado con la mejor intención es en realidad un estorbo oculto. Y si el cansancio inexplicable, la tensión constante en tu hogar o la opresión en tu espíritu no provienen de algo físico, sino de un objeto que nunca debió estar allí. Estas preguntas son incómodas pero necesarias. La obediencia a la palabra no busca sembrar miedo, sino abrir los ojos a una realidad más profunda. El monje de Anaya lo entendía al vivir rodeado de lo mínimo en silencio y oración. Su ejemplo es un recordatorio de que al discernir incluso en lo más pequeño, se protege la comunión con el Altísimo. En cada detalle de su vida, se percibe esa certeza que nada ni el regalo más hermoso puede compararse con la paz de saber que todo lo que se posee está limpio delante de Dios. ¿Has sentido alguna vez que un objeto en tu casa pesa más de lo que aparenta? No hablo de su peso físico, sino de esa carga invisible que perturba la paz, que genera una inquietud difícil de explicar. La Biblia utiliza un término fuerte para describirlo: anatema. En Deuteronomio 7:26 se advierte con contundencia: no llevarás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. No se trata de una metáfora poética, sino de una advertencia clara. Hay cosas que, aunque brillen por fuera, llevan consigo una sombra capaz de alterar la vida espiritual de quien las recibe. El anatema no se reduce a un objeto maldito en un sentido supersticioso. Es todo aquello que por su origen o por la intención con la que fue creado, abre puertas al engaño y a la influencia del enemigo. Puede ser una imagen utilizada en rituales ocultos, un amuleto entregado con buenas intenciones, o incluso un adorno cargado de simbolismos que contradicen la fe. En la superficie parecen inofensivos, pero en el plano espiritual son como llaves que desbloquean cadenas de opresión. La historia bíblica está llena de ejemplos. El caso de Acán en Josué 7 es uno de los más elocuentes. Tras la conquista de Jericó, el pueblo había recibido la orden de no tomar nada de la ciudad, pues todo estaba destinado a la destrucción. Sin embargo, Acán escondió un manto babilónico, plata y oro. A simple vista, ¿qué daño podía causar un trozo de tela o unas monedas? Y sin embargo, ese acto trajo derrota y desgracia para todo Israel. Un solo objeto bastó para interrumpir la comunión con Dios. Esta es la esencia del anatema, no su apariencia material, sino lo que representa en el mundo invisible. El enemigo rara vez se presenta con señales evidentes. Muchas veces opera a través de lo aparentemente pequeño, lo que parece un simple recuerdo o un regalo inocente. Es ahí donde radica el peligro. Como enseña 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Lo que deslumbra los ojos puede ser en realidad una puerta a la oscuridad. Este principio no se quedó en las páginas del Antiguo Testamento. En Hechos 19 se relata cómo los nuevos creyentes de Éfeso, al reconocer que sus libros de magia estaban en contra de Dios, no dudaron en destruirlos públicamente. No los vendieron, no los escondieron, no intentaron sacar provecho de ellos. Los quemaron aunque su valor económico era altísimo. Comprendieron que el problema no era el objeto en sí, sino lo que simbolizaba y la influencia espiritual que traía consigo. A lo largo de los siglos, muchos cristianos han dado testimonio de experiencias similares. Una mujer que recibió como regalo una figura exótica comenzó a sufrir pesadillas recurrentes y discusiones sin sentido en su familia. No entendía el motivo hasta que orando sintió la necesidad de deshacerse de aquella pieza. Más tarde descubrió que representaba una deidad pagana. Una vez la sacó de su hogar, la paz volvió poco a poco. Esto no es superstición. Es el reflejo de lo que la Biblia ya había advertido: lo que se guarda en casa puede convertirse en un obstáculo espiritual. San Charbel comprendía profundamente esta relación entre lo material y lo espiritual. Su celda en Anaya
Era casi vacía, reducida a lo esencial: una Biblia, un crucifijo o un rosario, una lámpara de aceite. Nada más. No porque despreciara las cosas, sino porque sabía que cada objeto debía ser transparente ante Dios, sin sombra alguna de idolatría o distracción. Su vida de ermitaño no era simplemente una búsqueda de silencio exterior, sino un ejercicio de pureza interior. Cada cosa en su espacio tenía un propósito sagrado. Nada abría puertas a lo inútil o a lo ambiguo. El anatema, en este sentido, no es solo lo que pertenece a los ídolos, sino todo lo que impide al alma caminar libre hacia la luz. Puede ser una prenda usada en ritos extraños, una joya marcada por símbolos ocultos, o incluso un dinero manchado de injusticia. Lo que une a todos estos elementos es que generan ataduras invisibles, vínculos que roban la paz y desvían la mirada de lo esencial. A veces el anatema se disfraza de herencia familiar. Una cruz adornada con símbolos paganos, un libro de magia transmitido como reliquia, un anillo al que se le atribuyen poderes. El corazón humano, en su deseo de conservar recuerdos, no siempre percibe la trampa espiritual que se esconde en ellos. Sin embargo, la Escritura insiste en que no hay neutralidad. O algo está al servicio de Dios, o se convierte en una puerta a la confusión. La experiencia de Israel al salir de Egipto lo demuestra. En Números 31:20, Dios ordena que todo objeto tomado de los egipcios debía pasar por fuego o por agua para ser purificado. No bastaba con poseerlo. Había que limpiarlo, consagrarlo. De lo contrario, aquel bien material podía convertirse en un vínculo con el pasado pagano. La purificación no era un ritual vacío, sino una protección espiritual. El mundo actual no está libre de estos peligros. Muchos objetos que circulan como simples adornos fueron concebidos en contextos ocultistas. Estatuillas de divinidades paganas, joyas grabadas con signos astrológicos, prendas utilizadas en rituales de invocación. Cuando una persona acepta estos objetos, sin discernimiento, permite que su casa se convierta en un espacio donde lo sagrado y lo profano se mezclan. Y la Biblia es clara: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios tiembueca. Corintios 10:21-21. San Charbel sabía que la santidad no es compatible con las medias tintas. Su vida era una renuncia radical a todo lo que pudiera contaminar el alma. Esa radicalidad no era dureza, era amor absoluto a la presencia de Dios. Por eso en su ermita incluso el silencio tenía un carácter sagrado. Cada objeto, cada rincón estaba consagrado. Y esa consagración fue la fuente de las gracias que aún hoy se derraman a través de su intercesión. El anatema es en definitiva aquello que interrumpe la comunión. Puede que no grite, puede que no se manifieste de manera evidente, pero actúa como una sombra invisible que roba la alegría y la paz. Una familia puede comenzar a experimentar conflictos sin explicación. Una persona puede sentir una pesadez constante en su oración. Una casa puede perder su armonía. Todo porque sin saberlo se ha permitido entrar algo que Dios nunca quiso. Por eso la enseñanza bíblica es tan clara y tan firme. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. Examinar lo que se recibe, preguntar por su origen, presentarlo en oración. Lo que proviene de Dios trae paz. Lo que no tarde o temprano manifestará su carga. La obediencia no consiste solo en cumplir normas externas, sino en guardar el corazón y el hogar de todo lo que pueda convertirse en anatema. El creyente que comprende este principio sabe que no hay objeto, recuerdo o regalo que valga más que la presencia de Dios. Todo lo demás, si impide esa comunión, debe ser desechado sin vacilación, porque lo que parece un simple detalle puede ser la diferencia entre la luz y la sombra, entre la libertad y la opresión. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no avanza, como si una fuerza invisible detuviera tus pasos? A veces no se trata de falta de esfuerzo ni de malas decisiones, sino de una sombra espiritual que se cierne sobre el alma. Esa sombra casi imperceptible puede tener su raíz en algo tan sencillo como un regalo aceptado sin discernimiento. Lo que se recibe con aparente inocencia puede convertirse en un obstáculo que roba la paz, la armonía y hasta la capacidad de reconocer las bendiciones que Dios ya ha preparado. Cuando la Escritura advierte sobre el anatema, no lo hace en un vacío teórico.
En Josué 7:12 se lee: Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que volverán la espalda delante de ellos, porque han venido a ser anatema. Un solo objeto prohibido en medio del campamento fue suficiente para paralizar al pueblo entero. La consecuencia no fue abstracta, fue derrota, miedo, desorientación. Lo mismo ocurre en la vida personal. Alguien puede rezar, trabajar, luchar con todas sus fuerzas, pero si hay una puerta abierta al enemigo, los frutos parecen desvanecerse una y otra vez. Muchos describen esta experiencia como un peso invisible. Una familia que antes vivía en armonía empieza a experimentar discusiones constantes. Una persona que buscaba con sinceridad la paz interior descubre que cada vez que ora se siente bloqueada. Una casa que parecía llena de alegría comienza a llenarse de un silencio denso cargado difícil de soportar. Nada de eso es casualidad. Es el reflejo de una presencia espiritual que se ha instalado en el ambiente y que poco a poco va robando la libertad. Un ejemplo conmovedor se encuentra en la historia de una mujer que recibió como obsequio una joya heredada. Al principio la usó sin darle importancia, pero pronto empezó a tener insomnio, pesadillas y una sensación constante de opresión. Consultó médicos, buscó explicaciones psicológicas, pero nada aliviaba su tormento. Un día mientras rezaba, percibió claramente que esa joya era la causa de su malestar. Al investigar, supo que había sido usada en rituales de espiritismo. Al deshacerse de ella, su vida cambió de manera radical. Lo que parecía un simple accesorio había abierto una puerta a la confusión espiritual. Estas historias no son aisladas. Son reflejo de un principio espiritual que se repite una y otra vez. Lo que se introduce en el hogar no es neutral. Todo objeto tiene una historia, un origen, una intención que lo acompaña. Y cuando esa intención es contraria a la voluntad de Dios, las consecuencias se hacen visibles en forma de desorden, enfermedad, angustia o desunión. San Charbel, desde su celda de ermitaño, evitó esas trampas con una simplicidad que desconcierta al mundo moderno. Su vida estaba despojada de adornos y sus pertenencias eran mínimas. No era casualidad, comprendía que cada cosa que se conserva puede influir en el alma. Al mantener su espacio reducido a lo estrictamente necesario, la Biblia, el crucifijo, el pan de cada día, se aseguraba de que nada interrumpiera su comunión con Dios. Esa pureza de entorno era también pureza interior. Y quienes lo conocieron atestiguan que en su presencia había una paz sobrenatural precisamente porque en su vida no había cabida para sombras ocultas. Las consecuencias de aceptar lo que es anatema no siempre aparecen de inmediato. A veces se infiltran lentamente como una corriente de aire frío que entra por una rendija apenas visible. Al principio se percibe una incomodidad ligera, algo que se atribuye al cansancio o al estrés. Pero con el tiempo el ambiente se vuelve cada vez más pesado. Es como si un muro invisible se levantara entre la persona y la bendición. Las oraciones parecen no llegar, los proyectos se detienen, las relaciones se desgastan. Y detrás de todo, la raíz sigue siendo ese vínculo espiritual establecido por un objeto que nunca debió entrar. La Biblia lo expresa con fuerza en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se acepta un objeto cargado de oscuridad, no se está recibiendo solo un adorno, sino un punto de contacto con esas potestades. El enemigo no necesita permiso verbal. Basta con esa rendija abierta para instalarse y comenzar a influir. No es raro que quienes han experimentado estas consecuencias hablen de una especie de estancamiento inexplicable. Proyectos que nunca llegan a concretarse, puertas que se cierran sin razón, oportunidades que desaparecen de un día para otro. No se trata de mala suerte, sino de un bloqueo espiritual. El enemigo no puede quitar lo que Dios ha prometido, pero sí puede levantar obstáculos que retrasen o impidan disfrutar de esas bendiciones. Y muchas veces esos obstáculos comienzan con un objeto aparentemente inofensivo. En la vida cotidiana, lo anatema se disfraza de regalo, recuerdo, souvenir
o herencia. Puede ser una estatua traída de un viaje, una prenda usada en prácticas ocultas, una imagen con símbolos que contradicen la fe cristiana. El creyente que no examina con discernimiento corre el riesgo de llenar su casa de puertas abiertas al enemigo. Y cuando esas puertas están abiertas, las consecuencias se hacen sentir en lo más íntimo: la falta de paz, el debilitamiento de la fe, la sensación de vivir bajo una nube oscura. Saint Charbel, en su radical pobreza, mostraba lo contrario: que un entorno limpio y consagrado a Dios se convierte en un espacio de bendición. Quienes entraban en su ermita o participaban de su misa, aunque fuera en silencio absoluto, sentían una serenidad profunda, como si la presencia de Dios llenara cada rincón. No había objetos que distrajeran, ni símbolos que confundieran. Todo estaba orientado a la oración, y esa pureza atraía bendiciones que se manifestaban incluso en milagros de sanación y conversión. ¿El contraste es claro? Mientras lo anatema trae confusión, derrota, y pesadez, la pureza trae paz, victoria y luz. Aceptar un objeto cargado de oscuridad equivale a invitar a un extraño a la mesa familiar, un extraño que poco a poco empieza a dominar la conversación, a sembrar discordia, a apagar la alegría. Puede que al inicio no se le reconozca, pero con el tiempo se hace imposible ignorar su presencia. La Escritura no exagera cuando ordena destruir lo que proviene de la idolatría. En Deuteronomio 7:25-26 dice: «Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, para que no tropieces en ello, porque es abominación para Jehová tu Dios». El mandato es absoluto. No se trata de guardar por su valor económico, ni de conservar por nostalgia. Todo lo que ha sido consagrado a las tinieblas debe ser eliminado, porque de lo contrario se convierte en una trampa. Las consecuencias entonces no son un castigo arbitrario de Dios, sino el resultado natural de haber permitido que algo extraño ocupe un lugar que no le corresponde. El alma no puede avanzar cuando carga con pesos ajenos. La familia no puede gozar de plena armonía si en su centro hay objetos que contradicen la fe. La comunidad no puede prosperar si tolera lo que pertenece al enemigo. Aceptar un anatema equivale a encadenarse con lazos invisibles. Se pierde la libertad interior, se pierde la claridad espiritual, se pierde la paz. Y todo comienza con un gesto aparentemente inocente: recibir un regalo, colocar un adorno, conservar una herencia. La consecuencia final es un bloqueo profundo, una incapacidad de avanzar, como si una sombra invisible envolviera la vida entera. Por eso la invitación constante de la palabra de Dios es a discernir, a revisar, a limpiar. No basta con reconocer el problema, es necesario actuar. Y actuar significa identificar lo que nunca debió entrar y sacarlo de raíz. Solo entonces la luz vuelve a brillar, la oración recobra fuerza y las bendiciones que parecían retenidas comienzan a fluir. ¿Qué significa realmente obedecer? Para muchos la palabra suena a restricción, a pérdida de libertad, a normas rígidas que limitan. Sin embargo, la Escritura revela lo contrario. La obediencia es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando se trata del anatema, obedecer no es una carga, es una protección. No es un capricho divino, es un escudo que guarda el alma de la opresión. En Deuteronomio 7:26. La orden es clara: no introducir cosa abominable en la casa. No se trata de una sugerencia ni de una recomendación opcional. Es un mandato que encierra una promesa: quien se mantiene limpio experimenta la bendición. Quien tolera lo profano recoge sus frutos amargos. Obedecer en este contexto no es un mero acto de disciplina. Es una declaración de fidelidad al Dios vivo frente a todo lo que busca suplantarlo. La historia bíblica está marcada por esta verdad. El rey Josías, en Sociotus Reyes 23, llevó a cabo una reforma radical. Quitó ídolos, destruyó altares paganos, eliminó todo lo que contaminaba la tierra. Podría haber dejado algunos objetos inofensivos, pero entendió que no había lugar para medias tintas. La consecuencia de su obediencia fue la restauración del pueblo. Eliminar lo que deshonra a Dios no empobrece, enriquece. No encadena, libera. En la vida personal ocurre lo mismo.
Guardar un objeto sospechoso en un cajón para no perderlo es mantener una puerta abierta al enemigo. Es como dejar una chispa encendida en un granero lleno de paja. Tarde o temprano, el fuego se encenderá. La obediencia exige decisiones firmes. No basta con esconder, hay que desechar. No basta con ignorar, hay que cortar de raíz. Saint Charbel entendía esta obediencia como un estilo de vida. Su existencia reducida al silencio y a lo esencial no era un gesto de fanatismo, sino una opción radical por la pureza. En su celda no había adornos innecesarios, ni recuerdos ambiguos. Todo estaba orientado al encuentro con Dios. Esa fidelidad total expresada en lo pequeño y cotidiano fue la fuente de la luz que irradiaba. Muchos que lo conocieron aseguran que solo entrar en su presencia era experimentar una paz que no venía del mundo. Esa paz era el fruto de la obediencia. El mundo actual nos dice lo contrario: conservarlo todo, acumular recuerdos, aceptar cada obsequio sin preguntas. La cultura enseña que renunciar es perder. Pero la palabra insiste: lo que se guarda define el rumbo espiritual. En Hebreos 12:1 se exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La metáfora es clara: quien quiere correr no se ata a cargas inútiles. De la misma manera, quien quiere vivir en libertad no conserva lo que lo ata a la oscuridad. Obedecer implica discernir. No basta con rechazar lo evidentemente maligno. El enemigo es sutil y sabe disfrazar sus trampas de belleza, de valor económico, de recuerdos sentimentales. Por eso la obediencia no es un acto aislado, es un hábito de vida. Revisar el corazón, revisar la casa, revisar cada regalo recibido. Preguntarse en oración: ¿esto glorifica a Dios o me une a algo ajeno a Él? Lo que no honra al Señor, aunque parezca insignificante, debe salir. Un ejemplo elocuente lo ofrece la comunidad cristiana de Éfeso en Hechos 9:19. Allí muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. No los escondieron, no los vendieron, no los regalaron, los destruyeron. Era la manera de cortar definitivamente con el pasado y abrirse a la pureza del Evangelio. La obediencia les exigió desprenderse de algo valioso a los ojos del mundo, pero esa pérdida material se convirtió en una ganancia espiritual incalculable. La obediencia también exige confianza. Muchos dudan en deshacerse de ciertos objetos porque les parecen demasiado valiosos. Sin embargo, la Escritura recuerda en Ageo 2: mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová va de los ejércitos. Lo que proviene de él permanece, lo que no, aunque brille, se convierte en tropiezo. La verdadera riqueza no está en los objetos, sino en la presencia de Dios. Y ningún regalo, ningún adorno, ninguna herencia puede compararse con la paz que brota de un corazón limpio. Saint Charbel vivió esa verdad en carne propia. Su obediencia lo llevó a renunciar a comodidades, a familia, a todo lo que pudiera apartarlo de la misión divina. En su celda no había lugar para objetos que no sirvieran a la oración. Su lámpara de aceite encendida cada noche no era solo una luz física, era el símbolo de un corazón vigilante siempre preparado. Esa lámpara sigue ardiendo como signo de que la pureza atrae la bendición, incluso más allá de la muerte. El papel de la pureza es central en la vida espiritual. Efesios 5:27 describe a la iglesia como una esposa que Cristo quiere presentar sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. La pureza no es ingenuidad ni fanatismo. Es una condición necesaria para que la presencia de Dios se manifieste. Y esa pureza se refleja no solo en los actos, sino también en lo que se conserva, en lo que se acepta, en lo que se permite entrar en la vida. Cada objeto en un hogar habla, aunque sea en silencio. Algunos transmiten paz porque han sido bendecidos, porque acompañan la oración, porque recuerdan la fe. Otros, en cambio, llevan una carga que roba la serenidad y perturba la unidad. La pureza exige distinguir entre unos y otros y tomar decisiones valientes. No hay neutralidad: o algo acerca a Dios o aleja de Él. La obediencia, lejos de ser una limitación, se convierte en un acto de guerra espiritual.
Cada vez que un creyente decide desechar lo que no honra a Dios, declara su lealtad al Señor y cierra una puerta al enemigo. Esa decisión libera. Esa decisión trae victoria. Porque como enseña Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia comienza con la obediencia en lo concreto. Muchos testimonios lo confirman. Familias que tras revisar sus casas y eliminar objetos vinculados a prácticas oscuras, comenzaron a experimentar una paz renovada. Personas que al renunciar a joyas o amuletos cargados de simbolismo recobraron la libertad interior. Comunidades que al limpiar sus templos de imágenes ajenas sintieron un nuevo derramamiento de gracia. Todo ello muestra que la obediencia no es teoría, es experiencia viva. El discernimiento constante y la pureza radical son la mejor protección. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría. El enemigo busca entrar por lo pequeño. La obediencia cierra esas rendijas. La pureza no significa ausencia de objetos, significa que todo lo que se conserve esté consagrado al Señor. Un crucifijo en la pared, un rosario en las manos, una Biblia abierta en la mesa. Estos son signos que no solo recuerdan la fe, sino que la fortalecen. San Charbel nos deja la imagen de una vida sencilla, pero llena de poder espiritual. Su obediencia lo convirtió en un canal de milagros, su pureza en un testigo luminoso de la presencia de Dios. En él se cumple la promesa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Lo que guardaba en su vida estaba alineado con la voluntad divina, y por eso aún hoy su intercesión sigue siendo fuente de bendición. En conclusión, la obediencia y la pureza no son un peso añadido a la fe, son la esencia de la libertad cristiana. Eliminar lo que no honra a Dios no es perder, es ganar. Guardar solo lo que glorifica al Señor no es empobrecerse, es enriquecerse con lo eterno. Y la gran verdad permanece: lo que decides conservar y lo que eliges rechazar. Define tu camino espiritual. Ningún regalo, por valioso que parezca, supera la presencia viva de Dios en la vida del creyente. Él sabía que cada objeto que entraba en el hogar tenía un peso invisible, una huella que no siempre se veía con los ojos, pero que tarde o temprano se hacía sentir en el alma. La Escritura lo dice con claridad: no se debe llevar a casa nada que sea abominación, porque aquello que parece inofensivo puede convertirse en una cadena que ata en una sombra que impide la paz. Cuando se mira la vida con sinceridad, se descubre que muchas veces la propia confusión, las discusiones en familia o la falta de serenidad no provienen de algo externo evidente, sino de lo que secretamente se ha permitido entrar y permanecer. En la memoria de quienes lo conocieron se conserva la imagen de San Charbel, en su celda humilde, rodeado de lo mínimo necesario, pero con una presencia tan intensa de Dios, que las paredes de aquel lugar parecían impregnadas de oración. Nada había allí que pudiera desviar su mirada del Señor. No permitía que lo superfluo contaminara el espacio sagrado donde la gracia debía fluir con libertad. La sobriedad no era una carga, sino una forma de custodiar la pureza de su corazón y mantener abiertas las puertas de la bendición. Es precisamente esa elección la que cada persona enfrenta: a abrir la vida a la libertad o permanecer enredado en lo que esclaviza. Los objetos con historias ocultas, las costumbres heredadas que no nacen de la fe, las cosas que parecen un simple adorno y sin embargo encierran significados oscuros, se convierten en un obstáculo real. ¿Cuántas batallas espirituales se pierden porque uno no se atreve a examinar lo que guarda en casa, lo que atesora en secreto? La Biblia recuerda que incluso un solo objeto escondido por Acán fue suficiente para detener la victoria de todo Israel. Cuando se piensa en este peso, no se trata de superstición, sino de obediencia. En Hechos, los creyentes que descubrieron el poder destructivo de los libros de magia no los vendieron ni los guardaron, los quemaron públicamente. La decisión radical de eliminar lo que no honraba a Dios abrió el camino a una vida nueva. Lo mismo sucede hoy: cada vez que alguien se despoja de lo que lo ata, deja espacio a la libertad y al gozo que el Señor quiere derramar. El ermitaño de Anaya lo comprendía con una claridad casi dolorosa. En su retiro apartó de sí todo lo que pudiera ser distracción,
no porque despreciara la belleza de la creación, sino porque sabía que incluso lo más pequeño podía convertirse en una puerta a la dispersión o a la tentación. Quien busca a Dios con todo el corazón necesita reconocer que no hay paz verdadera cuando se convive con lo impuro, aunque esté disfrazado de inocencia. La elección es continua conservar lo que pesa y corrompe o renunciar para que el alma quede ligera y pueda volar hacia lo alto. Y es aquí donde el desafío se vuelve personal. No basta con escuchar historias, no basta con conocer pasajes bíblicos. Es necesario mirar alrededor y preguntarse: ¿qué hay en mi casa que roba mi paz? ¿Qué cosas acepté sin discernir su procedencia? ¿Qué recuerdos, regalos o adornos he mantenido aun cuando sé que no glorifican a Dios? La voz del Espíritu invita a un examen sincero, a un acto de valentía que pocos se atreven a dar. Pero es precisamente en ese paso donde comienza la verdadera libertad. No hay bendición en lo contaminado, ni luz en lo que ha sido creado para las tinieblas. La pureza no es un lujo, es una necesidad. Y quien se decide a limpiar su vida de lo que estorba, descubre que la presencia de Dios vuelve a llenar cada rincón, como el aceite que rebosa sin que nadie sepa de dónde viene. La diferencia entre una vida atada y una vida libre se juega en esas decisiones que parecen pequeñas, pero que determinan el rumbo del alma. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Revisa tu vida, tus pertenencias, tus hábitos. Deshazte de todo lo que el Señor no quiere para ti. Ora, pide discernimiento y da el paso de fe que te abrirá la puerta a una paz más grande que cualquier riqueza. Y si este contenido ha sido de ayuda, deja tu comentario, pulsa en me gusta y compártelo con quienes lo necesiten. No olvides suscribirte para no perderte otros mensajes que pueden transformar tu vida. La elección es clara: a abrazar la santidad o aferrarse a las cadenas. El camino de la luz no admite mezclas. En la limpieza espiritual hay libertad, en la obediencia hay victoria, y en la separación del mal hay una vida sin ataduras.